Lo que quería compartir con ustedes era un poco la visión que tuvimos desde hace 8 años y cómo la primera infancia está presente en esa visión de forma muy importante. Hace 8 años, cuando estábamos en plena campaña presidencial, con todo mi equipo de campaña, dijimos hay que tener una visión y dejarle esa visión al próximo gobierno cuando dejemos el poder. ¿Y qué era lo más importante que necesitábamos en Colombia? Y ahí comenzamos a identificar 3 pilares. Primero, un país, después de 54 años de guerra, pues lograr la paz, una paz estable y duradera. El segundo pilar, tener un país más equitativo. Todos los países de América Latina, unos más que otros, tenemos un problema serio de desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los ricos y los pobres, y entre regiones ricas y regiones pobres. De manera que pusimos la equidad como el segundo pilar, segundo gran objetivo. Y el tercer pilar, el que escogimos como prioridad, fue la educación, porque está íntimamente ligado a la equidad y porque para tener paz estable y duradera necesitamos más equidad y para lograr más equidad una mejor educación. Esos 3 pilares tienen unos ejes y el eje principal donde comienza todo es precisamente en la primera infancia. Brevemente voy a describirles qué hicimos en cada pilar. La paz. Teníamos un conflicto armado, todos mis antecesores ensayaron a tratar de lograr la paz y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque no se alinearon los astros y no crearon las condiciones y tal vez no tuvieron en cuenta las dificultades que se presentan en este tipo de situaciones, bien sea en el caso nuestro o en el caso de otros procesos. Este proceso fue muy bien planeado, ha sido difícil. A mí me eligieron presidente de la República por haber sido exitoso haciendo la guerra, fui ministro de Defensa, pero eso era un paso necesario para poder lograr las condiciones para la paz. Fue un proceso donde yo les diría que las 2 palabras fundamentales fueron la paciencia y la perseverancia. Y a punta de paciencia y perseverancia y tener un objetivo claro, qué tipo de paz queríamos, hasta dónde podíamos llegar, poco a poco fuimos avanzando y logramos finalmente firmar esa paz. Estas elecciones que tuvimos hace una semana fueron unas elecciones extraordinarias en Colombia, porque fueron las elecciones más seguras, más tranquilas, con mayor participación que hemos tenido en la historia reciente de nuestro país. Y ver a los integrantes de la guerrilla que habían previamente entregado todas sus armas, votando, colocando su voto en las urnas, cuando en los últimos 50 años lo que habían hecho era sabotear las elecciones, pues eso fue un cambio realmente dramático en nuestro país, un cambio, por supuesto, para bien. Pero para que esa paz sea estable y duradera, se requieren otras condiciones, se requiere reconciliarnos los colombianos, sanar las heridas, se requiere garantizarle a las víctimas sus derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho a la verdad. Muchas veces las víctimas lo único que quieren es que les digan qué pasó, por qué hicieron lo que hicieron, dónde están sus hijos, dónde están sus padres, y el derecho a la no repetición.
Eso todo se introdujo en este acuerdo y lo estamos poniendo en práctica, estamos cumpliendo con todos los parámetros del acuerdo. Y para hacer una paz estable y duradera necesitamos un país más equitativo. Y por eso desde hace 8 años establecimos una hoja de ruta para luchar contra la pobreza y contra la pobreza extrema, diferente a la que se han utilizado en América Latina y en Colombia. Y eso fue producto de un antiguo profesor mío, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, quien tiene un concepto diferente al concepto utilizado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por las agencias multilaterales sobre cómo se mide la pobreza. Él tiene algo que se llama el índice de pobreza multidimensional, donde dice que la pobreza no se puede medir por ingresos, sino por la satisfacción de las necesidades básicas de cualquier ser humano, y que es ahí donde debe concentrarse la acción del Estado. Pues bien, recién elegidos fuimos a su centro de pensamiento, su centro de desarrollo que queda en la Universidad de Oxford. Me entrevisté con él y comenzamos a aplicar esa política de medir la pobreza y atacar la pobreza con el índice de pobreza multidimensional. Ha sido muy exitoso, ha sido muy útil porque le ayuda al Estado a enfocar su gasto social de manera mucho más efectiva, donde tiene el mayor impacto en la lucha contra la pobreza. Nosotros tenemos a todas las familias inventariadas, sus necesidades, y tenemos, yo lo llamo, un ejército, pero un ejército social, que le hace seguimiento a esas familias y que con las agencias del Estado, con todos los ministerios y las demás entidades del Estado, van satisfaciendo las necesidades de cada familia y las vamos graduando, las vamos sacando de la pobreza. Nosotros decidimos seguir midiendo la pobreza como se venía midiendo por ingresos y comenzamos a medirla por el índice multidimensional para comparar el efecto de esta política sobre la política tradicional. Pues bien, ha sido un éxito monumental, porque hemos logrado bajar la pobreza en ambos casos, la de ingresos y la de multidimensional, en un porcentaje que jamás habíamos tenido, más de 12% de reducción de la pobreza. Sacamos a más de 5.100.000 personas de la pobreza. Eso en términos relativos en Colombia es un porcentaje muy alto. Y logramos bajar la pobreza extrema a la mitad. La teníamos en cerca de 12%, 13% y la bajamos a la mitad. Y eso pues ha sido de gran importancia para lograr el segundo pilar, un país más equitativo. Y por primera vez en Colombia logramos reducir las desigualdades en forma importante, porque nosotros teníamos el problema que crecíamos, la economía crecía, pero crecían también las desigualdades. Los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Eso lo logramos revertir. Y por eso la CEPAL y el Banco Mundial dicen que Colombia ha sido el país de América Latina que en estos últimos años ha logrado reducir más las desigualdades. No solamente las desigualdades entre personas, el famoso coeficiente Gini, sino también las desigualdades entre regiones, porque hemos hecho una serie de reformas para, por ejemplo, repartir en forma más equitativa las regalías, los ingresos del Estado central. Antes estaban concentrados en los países, en los departamentos o municipios productores, por ejemplo, de petróleo o de minería,
y decidimos hacer un reparto mucho más equitativo, y eso también ha tenido un gran efecto en la disminución de las brechas sociales en Colombia. Y el tercer pilar, la educación. En los últimos 4 años, la educación la hemos puesto como el primer rubro del presupuesto nacional, por encima de seguridad y defensa, que ha sido el rubro que tradicionalmente en Colombia estaba siempre en primer lugar. Y la brecha entre el presupuesto de educación y el presupuesto de seguridad y defensa, y por supuesto el resto del país, se ha venido aumentando año tras año durante los últimos 40 años. Nosotros decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia en los colegios públicos del grado 0 al grado 11. Hemos hecho un esfuerzo enorme para mejorar el acceso de los niños y niñas que se gradúan del colegio, los muchachos y muchachas que se gradúan del colegio, para que tengan acceso a la educación superior, tanto profesional como técnica. En el lado profesional, en las universidades, recibimos el acceso con un 37%, es decir, de cada 100 muchachos o muchachas que se graduaban del colegio, solamente 37 entraban a la educación superior. Vamos a entregar en 5 meses esa cifra 20 puntos por encima, es decir, 57. Pero al mismo tiempo hemos hecho un inmenso esfuerzo en mejorar la educación superior técnica. Hay un instituto en Colombia que se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, que le dimos toda una reingeniería, hicimos una reingeniería para volverlo mucho más pertinente. Lo hicimos como un acuerdo con el sector privado para que los aprendices, los que iban a ese instituto, tuvieran más oportunidades de conseguir un empleo. Y también ha sido muy exitoso. Cuando llegamos al gobierno hace 8 años, 1 de cada 4 aprendices conseguía empleo. Ahora 3 de cada 4 consiguen empleo. ¿Por qué? Porque reformamos el pensum, porque hacemos de esa educación técnica una educación más pertinente. Pero en la base de todo esto, está la primera infancia, que es donde comienzan las desigualdades y que es donde, si uno no atiende a la población en ese momento, desde que nacen hasta los 6 años, el resto de los esfuerzos se vuelven mucho más difíciles, inclusive imposibles. Un niño o una niña que llega al colegio maltratado o mal alimentado, llega en unas condiciones que hacen que ese niño o esa niña esté en inferioridad de condiciones durante todo el trayecto del colegio, inclusive también cuando salga del colegio. O sea, ahí comienzan las verdaderas desigualdades, ahí comienza la falta de equidad. Y por eso nosotros, dentro de ese plan de los 3 pilares, dijimos, tenemos que convertir la primera infancia en un eje de esos 3 pilares, volverla política de Estado, y lanzamos un programa que denominamos De Cero a Siempre. Pusimos a nuestra alta consejera para la primera infancia al mando de ese programa con mi señora, la primera dama, y lanzamos el programa para que la primera infancia se convirtiera en política de Estado. Trajimos en el lanzamiento de ese programa a un premio Nobel de la Universidad de Chicago, James Heckman, que se ganó el premio Nobel porque comprobó matemáticamente, económicamente, modelos económicos, que la inversión más rentable que puede hacer cualquier gobierno, cualquier sociedad, desde el punto de vista del retorno social, es invertir en la primera infancia. Es más rentable que cualquier
Entonces, con él y con otro grupo de expertos diseñamos esa hoja de ruta. Teníamos que comenzar a construir lo que hemos llamado los centros de desarrollo infantil, donde las mamás llevan a los niños mientras van a trabajar, donde les dan un trato integral, desde alimentación hasta familiarizarse con los libros. Realmente tiene toda una política integral, comprensiva, que ha dado muchísimos resultados. Por otro lado, la cultura y el deporte lo hemos querido promover en todas las formas posibles, y la lectura en los niños, en los jóvenes, la queremos promocionar, la queremos estimular. Colombia es un país que, comparado con otros países, sobre todo los desarrollados, tenemos una lectura muy baja. La gente lee muy pocos libros. Pues resulta que en lo que llevamos de política de primera infancia, de familiarizar a los niños con los libros, ya los niños que están en el colegio aumentaron sustancialmente su apetito por la lectura. El solo hecho de haberlos familiarizado con los libros en esa edad, 4, 5 años, a los 6, a los 7, a los 8 años, ya comienzan a tener una curiosidad, y muchos de ustedes saben que cuando uno encuentra esa maravilla que es el amor por la lectura, eso es de por vida. Y eso es un aporte muy importante para el crecimiento y la educación de cualquier persona. De manera que esta política la pusimos en marcha, estos centros de desarrollo infantil hemos construido, que son unos centros realmente muy bien diseñados, se han ganado todo tipo de premios arquitectónicos. Hemos construido cerca de 275 centros alrededor del país. Hemos capacitado especialmente a las llamamos las madres comunitarias, que son las personas que atienden a los niños para enseñarles un trato más efectivo, más comprensivo. Ahí hemos hecho un esfuerzo enorme, más de ¿cuántas madres comunitarias hay? María Cristina, recuérdeme el nombre. El número, cerca de 40.000 que hemos, 53.000, que ya que han sido capacitadas para cumplir con esa función, ese propósito, y eso pues ha significado realmente una diferencia muy importante en la parte social. Este profesor Heckman nos decía que el retorno por cada peso invertido en primera infancia es de 17, o sea, por cada dólar invertido hay 17 dólares que uno se ahorra después, que tendría que invertir para corregir lo que uno no corrige durante la primera infancia. De manera que eso se ha vuelto para nosotros una política de Estado. La convertimos en política de Estado en el año 2016, o sea, aprobamos en el Congreso de la República una ley que convirtió la política de primera infancia en una política de Estado, o sea que quien me va a suceder en pocos meses no va a poder cambiarla, va a tener que continuarla, y sería muy miope o muy obtuso si la cambia, porque es de las políticas que más nos han ayudado. Aclimatar la paz, porque la paz comienza en el hogar, la paz comienza en uno mismo. Si uno maltrata a un niño, ese niño con seguridad va a ser un niño agresivo en el colegio y seguramente será un ciudadano no tan positivo como debería ser cualquier ciudadano. Entonces nos ayuda a aclimatar la paz. Nos ha ayudado muchísimo a ser un país más equitativo, porque como les decía, ahí comienzan las diferencias. Si un niño de un estrato bajo, de lo que sería aquí una favela, tiene el mismo tratamiento que el niño más rico de Colombia, de Bogotá, tiene las mismas oportunidades, llegan al colegio
con las mismas condiciones y el efecto en la equidad es monumental, monumental. Y eso es lo que estamos midiendo. Los niños que llegan de los estratos más bajos, cómo llegan en esos indicadores, en esas capacidades con los niños que van a los mejores colegios o de las mejores familias. Y ahí hemos encontrado unas diferencias y un progreso enorme, que es lo mismo que estamos haciendo ya más adelante con los niños más pobres o los muchachos más pobres que son muy talentosos, que quieren ir a la universidad y no tienen cómo ir a las mejores universidades. Pusimos en marcha un programa que se llama Ser Pilo. Ser Pilo en español o en Colombia es como ser buen estudiante, ser formal. Ser Pilo paga, o sea, vale la pena. Entonces, los bachilleres de los estratos bajos, de los más bajos, que sacan las mejores calificaciones en los exámenes que hacemos nosotros para medir a todos los bachilleres, a eso les damos becas en las mejores universidades, solamente en las universidades acreditadas. Eso también ha sido una revolución. Por ejemplo, la mejor universidad de Colombia, o una de las mejores, es la Universidad de los Andes, privada, elitista como pocas. Pues ya el 40% de las matrículas vienen de niños que vienen de los estratos más bajos pagadas por el Estado. Y eso ha significado una revolución en la universidad, porque automáticamente la calidad de la educación se ha multiplicado por la competencia. Y ya los niños ricos de Bogotá les queda más difícil, simplemente por tener plata, entrar a esa universidad o a todas las universidades que están acreditadas. Eso también ha significado un aporte muy importante en materia de equidad. Pero ¿dónde nace eso? En la primera infancia. Ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos, porque repito, como pocos hay sectores donde la inversión social es rentable. Y por supuesto, el efecto de esto en la educación, en general, en la calidad de la educación, pues es muy importante. Y ya este propósito de poner la educación como la prioridad está dando resultados. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes para mejorar la calidad de la educación. Las pruebas PISA, que es la de la OCDE que mide la calidad de la educación, nosotros en los últimos 6, 7 años hemos incrementado sustancialmente. Estábamos en los últimos lugares, estamos ya en América Latina de cuarto, el campeón sigue siendo Chile, segundo y tercero Uruguay y Costa Rica, y nosotros estamos ahí, como dicen popularmente, respirándole la nuca a estos dos países porque seguimos avanzando. De manera que en 5 meses le vamos a entregar al próximo gobierno un país parecido al que habíamos soñado hace 8 años, un país en paz, un país con mayor equidad, aunque nos falta todavía mucho, y un país mucho mejor educado, aunque también nos falta mucho. Pero la base de todo eso, repito, es lo que hace uno con los niños y niñas desde el momento en que nacen hasta el momento en que llegan al colegio. Y siento mucho que mi señora no haya podido venir, estaba entusiasmadísima con venir, le tocó operarse de una rodilla y el médico le dijo que no podía viajar en avión, pero si no les digo que ella les manda muchas saludes y que está aquí en espíritu y corazón. Yo le decía al presidente Temer que los jefes de Estado no tenemos sino 2 jefes, las señoras y los jefes de protocolo. Entonces, yo les mando un saludo de parte de mi señora y créanme que esta es la política más linda, más emocionante y que da más satisfacción que puede tener cualquier presidente, cualquier jefe de Estado. Muchas gracias.